A lo largo de la historia, Uruguay y Argentina han tenido idas y vueltas en su relacionamiento. Ahora se puede decir que pasa algo similar con los presidentes Lacalle Pou y Alberto Fernández. El primer encuentro se dio en Anchorena en un asado a unos meses de asumir Lacalle Pou la presidencia. Los dos tienen intereses en común, intereses comerciales. Por estos días se habla del dragado del río Uruguay, también del futuro del Mercosur y de ese interés que tiene Uruguay de desmarcarse un poco del bloque y de mantener relaciones bilaterales con potencias, ¿no? Con distintos países. Y es un punto interesante para analizar dónde está parado Uruguay, dónde está parado Argentina y cómo se puede llegar a ver el vínculo entre ambos países. De esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En noviembre de 2020, unos meses después de asumir, Lacalle Pou recibió en Anchorena al presidente argentino Alberto Fernández con el objetivo de profundizar en el vínculo comercial entre los dos países. Ese fue el punto de partida de una relación que ha tenido hasta la actualidad idas y vueltas. En ese encuentro estuvo presente el futuro del Mercosur, el manejo de la pandemia y aspectos vinculados al río Uruguay. El gobierno pretende acelerar los trámites para concretar la profundización del dragado del río Uruguay en su tramo entre Nueva Palmira y Fraiventos a 32 pies, una obra que constituye una prioridad para la administración de Luis Lacalle Pou. A esos efectos, presentó una nota oficial ante Argentina formalizando el reclamo. El escrito fue elevado por la Delegación Nacional ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, a su similar del vecino país, que a su vez lo derivó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá tomar una definición. Uruguay y Argentina mantienen abierto desde el 14 de marzo un llamado a licitación para las obras de mantenimiento del dragado del Río Uruguay, que iría hasta el kilómetro 207 e incluye el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay. Al respecto, 5 empresas mostraron su interés en participar del proyecto. Con respecto al futuro del Mercosur, Argentina y el resto de los socios siguen de cerca las acciones de Uruguay, que ha mostrado su interés de flexibilizar el bloque impulsando negociaciones bilaterales. En ese sentido, nuestro país pretende establecer un tratado de libre comercio con China y Turquía, situación que rechazan los otros socios del bloque. Argentina considera que la integración de los países debe hacerse en conjunto y no individualmente como pretende nuestro país. También nuestro vecino apunta a fortalecer el bloque regional y que las decisiones e iniciativas de los miembros sean tratadas internamente. Y de este tema tan importante estaremos hablando esta noche aquí en Lado B en vivo en la pantalla de TV Ciudad con el embajador argentino aquí en Uruguay, Alberto Bautista Iribarne, con una extensa carrera, trayectoria política, ocupando distintos cargos en la Argentina, en distintos gobiernos y ya desde hace unos años, desde 2019, trabajando aquí en Uruguay. Embajador, gracias por acompañarnos, es un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me imagino acostumbrado, adaptado al Uruguay, ¿no? Sí. Absolutamente. Bien. ¿Le gusta Montevideo? Sí. Muy bien, como digo, agradecido con los hermanos uruguayos que nos hacen sentir como en casa realmente. Bueno, veo que en el título ahí del tape poníamos una frase que se utilizó en su momento en una campaña de turismo, un argentino, un hermano. ¿Cabe ese título? Absolutamente. No digo nada nuevo con esto, ¿no es cierto? O sea que tenemos vínculos de todo tipo, históricos, culturales, nuestras costumbres, nuestros hábitos, el mate, realmente nos sentimos muy integrados. O sea que nuestra relación no solamente es a través de los gobiernos, a través de lo que puede ser la representación argentina como embajador frente a las autoridades, sino que nuestras sociedades están absolutamente vinculadas, integradas, desde nuestras ciudades de frontera hasta, bueno, las manifestaciones artísticas, culturales. O sea que realmente siento que estamos prácticamente viviendo una misma cultura, estamos en una misma familia. Ahí tocó un punto interesante, ¿no? Porque independientemente de los gobiernos, esa unión se da entre los pueblos, por distintos factores de esos que acaba de mencionar, porque ha pasado de vínculos quizás un poco más fríos o distantes entre los gobiernos a lo largo de la historia de ambos países, pero sin embargo, esa unión entre los pueblos se mantiene con el paso del tiempo, ¿no? Absolutamente. Y recién hablaba, por ejemplo, de las ciudades de frontera, ¿no? O sea, cómo existen vínculos hasta familiares. Bueno, yo, por ejemplo, mi familia materna es entrerriana, de Concordia, y tiene parientes en Salto, y bueno, los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina, algunos fueron hacia Concordia y otros fueron hacia Salto. Y esto se repite, ¿no? Se repite en Paysandú, en Fraiventos, bueno, mismo en Montevideo, en el resto del país, ¿no? Pero sí, realmente, es decir, más allá, lo importante es cómo están integradas nuestras sociedades, ¿no? En todos los ámbitos, empresarial, sindical,
político, o sea que trasciende largamente a lo que puede ser la relación de los gobiernos. ¿Y desde los gobiernos se puede fomentar eso? Yo creo que sí, que es importante hacerlo. O sea, por ejemplo, una misión de la embajada es trabajar por esta integración con los gobiernos a los distintos niveles, ¿no? El nacional, el departamental, entre los legisladores, o sea, del oficialismo, de la oposición, pero también facilitar esta interacción, ¿no? En los distintos ámbitos. Por ejemplo, la semana pasada inauguramos el día 24, vale decir el martes, una exposición en el Museo Zorrilla de Florencio Molina Campos, ¿no? un artista argentino, yo diría rioplatense, ¿no? Inclusive llegó a vivir, se casó en Uruguay, por ejemplo, y digamos lo que refleja su pintura es el gaucho, ¿no? El gaucho que es de las dos orillas, ¿no? Sus costumbres, yo creo que realmente es un exponente de cultura rioplatense. Eso fue el martes. El jueves inauguramos otra exposición en el Museo Burbich de otro artista argentino, Alberto Del Monte, que bueno, hizo toda una transición del arte figurativo y esta exposición es de arte abstracto indoamericano, ¿no? O sea, él rescataba lo que era la raíz americana de quienes vivimos aquí en el Río de la Plata. Quiero decir, esto lo pongo como ejemplo, ¿no? De esta interacción, por ejemplo, a través de estas manifestaciones artísticas, en que realmente son artistas argentinos, como ha habido artistas uruguayos que están y cómo realmente podemos hablar muchas veces de una cultura rioplatense. Imagino que antes de asumir el cargo, ¿no? De esta responsabilidad, uno puede imaginar los temas que unen, o los temas que están en agenda, o los temas que pueden llegar a interesarle a uno y al otro, ¿no? Marcar como una especie de hoja de ruta. En ese sentido, ¿les sorprende por dónde están transitando los intereses de ambos países o era más o menos lo que imaginaban en la previa? No, yo creo que es más o menos lo que imaginábamos, ¿no? De todos modos, yo creo siempre que hay un método que habría que aplicar y que de hecho creo que lo aplicamos, ¿no? Que por supuesto puede haber diferencias de enfoque, ¿no? Entre unos y otros, entre uruguayos y argentinos, entre los gobiernos, pero lo importante es saber procesar esas diferencias, ¿no? O sea, es lógico que haya porque tenemos intereses que no son los mismos, hay ideas que son distintas porque somos sociedades plurales, pero creo que lo importante es encontrar el modo de procesar y nunca profundizar, ¿no? O sea, cuando hay un inconveniente, una diferencia, el tema es conversarla y tratar de encontrarle una salida. Y de ninguna manera tampoco inventar conflictos donde no lo hay, ¿no? Pero sí, yo creo que está transcurriendo, tenemos muchas cosas en común también. Por ejemplo, estamos avanzando, como todo siempre uno querría más velocidad, por ejemplo, lo que es la construcción de un nuevo puente entre Uruguay y Argentina, que es en Bella Unión y Montecaseros, que no solo va a servir para vincular nuestros dos países, sino también, como es una frontera tripartita, al Brasil. Creo que esto está avanzando y espero que se concrete lo más rápido posible. ¿Cómo definiría el vínculo hoy entre Lacalle Pou y Alberto Fernández? Yo diría que es correcto, es una buena relación. Al inicio del programa usted señalaba que habíamos estado en la quinta... Anchorena, en la estancia. En la estancia Anchorena, perdón. Después hubo una visita del presidente Lacalle al presidente Fernández, fueron a Olivos, y creo que sirvió para aceitar el vínculo. Y bueno, creo que se está desenvolviendo en esta dirección. O sea, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, está, digamos, los intereses, el otro día lo citaba a Lord Palmerston, el presidente de Lacalle Pou, ¿no? Que hay intereses permanentes y en ese sentido nosotros estamos muy vinculados. Y además, como alguien ha dicho, somos vecinos que no nos podemos mudar, o sea que forzosamente nos tenemos que llevar bien. Y yo creo que, como decía, más allá de las diferencias políticas, la idea de que nos tenemos que insertar en el mundo en conjunto es la forma más eficaz de hacerlo. Y bueno, creo que hay que trabajar en esta dirección y que los presidentes están en esta sintonía. En ese sentido usted marcaba ese encuentro, ¿no? Lacalle Pou asume en marzo, en noviembre lo recibe Alberto Fernández, en ese asado en Anchorena, con los cancilleres además. Sí. Y los presidentes a veces dan señales, ¿no? En ese caso, Lacalle Pou se reúne con Alberto Fernández, después recibe a Abdo Benítez en Punta del Este y en su primera salida va a visitar a Bolsonaro, ¿no?
lo que Sí. está mostrando ahí una señal o un interés en el Mercosur, o al menos de tener un primer encuentro. Después de esa reunión con Alberto Fernández, lo visitan Olivos, va a Sí. Olivos, y después no da la sensación que tengan como un vínculo muy fluido. ¿Es un poco de una relación fría? ¿Usted lo ve de esa manera? No, bueno, no se trata tampoco de que sean amigos, pero creo que realmente cada uno es responsable y sabe que Argentina y Uruguay forzosamente son aliados estratégicos y que tienen que llevarse bien, más allá de que sean o no amigos. Pero yo creo que el vínculo está, el contacto es directo, pueden vincularse no a través de secretarios o de intermediarios, sino entre ellos directamente, y creo que eso es muy es muy sano y muy saludable, digamos, para la relación entre nuestros dos países. Usted dice que si uno levanta el teléfono, el otro lo atiende, Sí, sí, absolutamente, absolutamente. y le gustaría que fuera más seguido eso de levantar el teléfono. Puede ser, pero yo creo que es un tema que no solo tenemos nosotros, Uruguay, Argentina, sino entre los países del Mercosur, inclusive de América Latina, ¿no? O sea, cómo, por lo menos a mi juicio, es muy importante que intentemos recuperar protagonismo, Argentina, Uruguay, Mercosur, América Latina. Es decir, hemos ido perdiendo peso en la escena internacional, ¿no? Es decir, en el comercio, nuestras economías han decrecido, políticamente tampoco. Somos como una suerte de continente que está bastante lejos de las decisiones. Cuando el mundo está cambiando, con todo lo que está pasando, la competencia entre China y Estados Unidos, lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando ahora con la guerra, o con la invasión a Ucrania, son todas situaciones que exigen que los países de Mercosur, los países hermanos como somos nosotros, Latinoamérica, recupere protagonismo y se haga sentir. Así que me gustaría que fuera mucho más intensa la relación entre nuestros presidentes, entre los presidentes de América Latina, de la CELAC. Usted señala Pero eso, ¿no? De que le gustaría que fuera más intensa. ¿Y por qué cree que no sea entre Fernández y Lacalle Pou? ¿Pesa lo ideológico ahí? no, puede ser, o sea, que no hay coincidencia ideológica, o sea, no hay una comunidad de ideas en ese sentido, pero me parece que cada uno de nuestros presidentes, el presidente de Uruguay, el presidente de Argentina, como decía hace instantes, saben la responsabilidad que tienen y la necesidad de que actuemos juntos en el escenario internacional. Después, si no pasa menos, bueno, hay circunstancias, hay explicaciones. A uno le gustaría que fuera más intenso, no solo entre nuestros, como decía recién, entre nuestros presidentes, sino en el marco del Mercosur, de Latinoamérica, de Caribe, ¿no? Como región. En ese sentido, el presidente Lacalle Pou ha dicho más de una ocasión que los países no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes, Sí, sino lo que tienen son intereses. ¿Usted sí. comparte esa visión? Eh, sí, creo que es correcto. O sea, que él cita a Lord Palmerston. Yo creo que hay que seguir avanzando más allá de los intereses y cuanto más coincidencias haya de todo tipo, mejor. Pero eso es verdad. Es decir, cada país tiene sus intereses. Lo importante es saber que no siempre en toda negociación uno se lleva el 100%. Siempre toda negociación implica ceder, implica dar parte de lo que uno quería lograr, no lograrlo, pero en aras de conseguir un consenso. En ese sentido creo que hay intereses permanentes, pero también hay que saber qué parte de los intereses hay que ceder en función de un proyecto más abarcativo. El gobierno argentino ha sido crítico con esa postura del gobierno uruguayo, de Lacalle Pou, de flexibilizar el Mercosur. ¿En qué se basan para argumentar eso? No, bueno, son, como decía hace un rato, son diferentes enfoques. Yo creo que realmente el Mercosur, que lleva ya más de 30 años, desde el 91 de existencia, realmente ha demostrado que puede no quizás a la velocidad deseada, pero que es conveniente para todos los países del bloque. Y estoy convencido que, como decía recién, que los intereses pueden ser contemplados en la mesa del Mercosur, cediendo cada uno lo que tiene que ceder,
poniendo sobre la mesa qué es lo que cada uno le interesa, ¿no? El otro día veía un reportaje que le habían hecho al presidente de la calle Pou que decía: nosotros no estamos enamorados de los tratados de libre comercio, lo que queremos es vender nuestros productos, queremos vender nuestros servicios. Bueno, eso es lo que hay que plantear en la mesa, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen interés en avanzar en exportación de estos bienes, de estos servicios. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo en conjunto? A nosotros nos interesa esto, digamos, cómo es toda negociación, ¿no es cierto? Cada uno pone cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son las necesidades, y lo importante es que se avance en conjunto, cediendo cada parte algo de lo que tenía interés, cederlo en aras de esta negociación común. Ahora, queda claro ese planteo, pero ¿están dadas las condiciones para sentarse en esa mesa con todos los socios del Mercosur y decir, bueno, yo quiero esto, estoy dispuesto a ceder tal otra cosa, y que haya un acuerdo entre todos los socios? Y yo creo que sí, porque además hay, digamos, esto ya tiene raigambre, ¿no es cierto? Hay acuerdos, hay cosas que también trascienden lo comercial, que van desde lo que es la ciudadanía del Mercosur, lo que es que un ciudadano uruguayo puede instalarse en Argentina, puede instalarse en Brasil y tener las mismas, someterse a las mismas leyes laborales, previsionales que los ciudadanos de otro país del Mercosur. O sea, ha avanzado mucho y existe, digamos, un andamiaje. Es decir, el Mercosur no es simplemente una idea, sino es algo existente. Y en función de eso es que yo creo que realmente están nuestros grupos técnicos se siguen reuniendo. Bueno, habrá que estimular la discusión como para arribar a acuerdos más rápidamente, pero existe, ¿no es cierto? Existe, digamos, una estructura, existe una base como para decir realmente hay que ponerse de acuerdo y avanzar. Tenemos, por supuesto, dificultades, ¿no? O sea que ha habido o hay así teóricamente como dos enfoques, ¿no? Por un lado, los que dicen, bueno, tenemos que producir absolutamente todo en el Mercosur, tenemos que proteger nuestra economía porque aún a costo de ser ineficientes tenemos que producir todo. Y después hay otros que dicen, no, digamos como librecambistas que dicen, no, esto tiene que ser una zona absolutamente de libre comercio. Y creo que la verdad está en un poco como un punto de equilibrio en el medio, ¿no es cierto? O sea, no producir todo a cualquier costo, pero sí necesitamos producir, necesitamos integrar productivamente nuestras economías y es necesario abrirse al mundo porque no podemos tener una economía en este momento absolutamente protegida. Y creo que lo que está pasando en el mundo, de algún modo también nos obliga a esta discusión que me decía usted si se puede dar. Nos obliga porque a lo que había sido así a fines de los 90, principios del siglo XXI, lo que era una acentuación de la globalización, de las cadenas globales de producción, un poco porque habían avanzado tantas las comunicaciones, la logística. Esto empezó a ponerse en cuestión ya antes de la pandemia y antes de Ucrania, con Trump, por ejemplo, que quería de algún modo depender menos de lo que eran los abastecimientos de China. Mismo China empezó. Entonces, empieza a plantearse también la necesidad, o mejor dicho, la existencia de cadenas regionales de valor. Entonces, estas cosas creo que son estímulo como para que realmente nos sentemos y acordemos qué es lo que podemos hacer en conjunto. En eso que decía recién, ¿no? En esa intención de Uruguay de flexibilizar el Mercosur, va de la mano con la intención de acordar tratados de libre comercio, ya sea con China, con Turquía. Más allá de que se mostró el interés de China y se anunció, no se ha logrado avanzar mucho por parte de Uruguay. ¿Usted considera que ese tipo de acciones bilaterales atentan contra la Unión y el bloque del Mercosur? No, bueno, en la medida que va avanzando Uruguay en conversaciones y después la somete un poco a la consideración del conjunto del bloque, creo que no atentan, que puede ser inclusive un estímulo, ¿no es cierto?, como para acordar, para sentarse a la misma mesa. Por eso decía, lo importante es, me parece lo que dijo el presidente de la calle Pou, de algún modo, no es que estemos enamorados y que nuestro único objetivo sean tratados de libre comercio. A nosotros lo que nos interesa, dice él, es exportar nuestros bienes. Eso es lo que tenemos que ver. Es decir, de qué manera acompañamos lo que son estas
prioridades de Uruguay con lo que son los intereses, las prioridades de Argentina, de Brasil, de Paraguay. ¿Cómo analiza hoy el Mercosur, que tiene 30 años obviamente, y que ha pasado por distintas situaciones, incluso por eras progresistas en la región, después un giro hacia la derecha, hoy hay una especie de incertidumbre, Argentina volvió, hay que ver qué pasa con Brasil con Lula, en Uruguay se cortó la era del Frente Amplio y el progresismo. En ese sentido, ¿cómo está analizando usted el bloqueo? Yo creo esto es lo que decía recién, ¿no es cierto? O sea, creo que hay circunstancias en el mundo que nos obligan a profundizar nuestras coincidencias. Y un poco era lo que le decía, esos dos modelos, creo que ninguno es el adecuado para los intereses de nuestros países. Por supuesto, hay diferentes escalas, ¿no? O sea, la máxima, la más grande de todas, que es Brasil, el mercado más grande, segundo Argentina, después economías más pequeñas como son las de Uruguay. Y ha habido, por ejemplo, el fondo para corregir desequilibrios estructurales, el FOSEM, que ha sido importante, ¿no?, para Paraguay, pero también para Uruguay, ¿no? O sea, un financiamiento no reintegrable que se ha utilizado para ferrocarriles, para rutas, para la conexión, por ejemplo, eléctrica entre Uruguay y Brasil. O sea, hay una experiencia importante que recuperar, que profundizar, y además las exigencias del mundo de hoy, ¿no? Así que creo que están las circunstancias como para que avancemos. Veremos si se producen cambios políticos ahora en las elecciones de Brasil, pero creo que estamos en condiciones de avanzar y de algún modo satisfacer requerimientos, no en la totalidad, de los integrantes del bloque. ¿Y cómo cree que nos ven en el mundo? O sea, ¿cómo nos ven en el mundo al bloque, al Mercosur? Y le pongo un ejemplo, ¿no? La calle Pou se reunió hace pocos días con Boris Johnson, por ejemplo, ¿no?, el primer ministro británico, y en esa reunión dio a entender también de que era difícil que Uruguay pudiera llevar adelante relaciones y negocios bilaterales porque en cierta medida implicaba que saliera del bloque del Mercosur, dándole como cierta importancia también en ese sentido a ese sector. ¿Cómo estamos parados en ese sentido? No, bueno, yo creo que es muy importante que actuemos en conjunto. Yo decía, la pérdida de protagonismo de América Latina en su conjunto, ¿no es cierto?, con sus 300 millones de habitantes, ha sido notoria, ¿no? O sea, porque en su economía, su comercio, en el concierto internacional. Así que yo creo que lamentablemente todavía no nos ven como protagonistas. Entonces es forzoso unirnos. Si en conjunto, o sea, vistos desde afuera, Latinoamérica no está siendo considerada, va a ser mucho menos considerado individualmente cada uno de nuestros países, ¿no? O sea que creo que es indispensable. Además hay situaciones que tenemos que superar y que tendremos que acordar con el mundo, con América del Norte, con Europa. Las dificultades que nos ha generado, los retrocesos, las pérdidas que nos ha generado la pandemia, y bueno, y la situación ahora a partir de la guerra en Ucrania, con materia de alimentos, de energía, lo que está pasando con eso en el mundo. O sea que estas circunstancias nos obligan a actuar en conjunto. Ahora, en esa intención de fortalecer el bloque, ¿no?, el Mercosur, ¿cuánto pesan y condicionan las diferencias que mantienen Alberto Fernández y Bolsonaro, por ejemplo? Bueno, creo que se han ido superando, o sea, el término no sé si es correcto, ¿no? Es algo así como desideologizar las acciones del Mercosur, o sea, entender que realmente, más allá de si es progresista o más liberal, hay intereses de nuestros países que tenemos que preservar. Obviamente, si hay coincidencias ideológicas, quizás se pueda avanzar más rápido, pero creo que lo inteligente, lo importante es, más allá de las diferencias que puedan existir, entender que tenemos que actuar en conjunto por el bien de nuestros países y de nuestros pueblos, ¿no? Y ahí apunta Argentina una eventual victoria de Lula, por ejemplo. ¿Eso podría llegar a condicionar también el bloque? Pensar... Bueno, sin duda que el principal país de América Latina y de América del Sur, ¿no es cierto?, que es Brasil, sin duda quien lo conduce, marca una diferencia. ¿Sí? Yo creo que si Lula fuera el presidente, probablemente por sus definiciones, por lo que entiende que es el Mercosur, puede ser realmente un estímulo mayor.
Más allá de que, reitero, quien sea quien fuere el presidente de Brasil, tendrá que contemplar esto, ¿no es cierto? O sea que tenemos que actuar en conjunto. Pero obviamente una presidencia de Lula yo creo que sería un estímulo para la unidad del bloque. Le propongo una breve pausa porque hay otros temas que involucran a los dos países que me gustaría conversar con usted. Sí, sí, cómo no. En un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, ¿tú vas a indicar? Dale. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el embajador argentino en Uruguay, Alberto Bautista Iribarne, de distintos temas que involucran a los dos países. En ese sentido, embajador Uruguay y el gobierno uruguayo tiene como una de sus prioridades profundizar en el dragado del río Uruguay, ¿no? En el tramo entre Nueva Palmira y Fraiventos. En ese sentido, obviamente, que necesita de la colaboración de la Argentina. ¿Cuál es la postura de su país en ese sentido, en esta intención que tiene Uruguay? Bueno, el dragado lo venía haciendo la empresa esta belga, venció la concesión y ahora se está haciendo un llamado a licitación como para avanzar en el dragado del río Uruguay. O sea que estamos, y esto está en la órbita de una comisión administradora en que están los representantes de ambos países, ¿no es cierto? La comisión administradora del río Uruguay, la CARU. Así que bueno, estamos trabajando en eso. En ese sentido, Argentina no es que se oponga, sino que entiende el planteo que nace desde el Uruguay. Sí, sí, sí. Inclusive tenemos un puerto, el más operativo, el que puede estar más operativo es el de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Pero sé que hay una idea de profundizar el dragado, bueno, y eso es algo que tiene que haber algún estudio de impacto, de cómo sería eso, pero... Sí, es un impacto económico, estamos hablando de 25 pies a 32, en un proyecto en el que además generaría empleo, un desarrollo productivo, industrial, importante también para toda esa zona. Sí, sí. Bueno, ahí, por supuesto, la provincia de Entre Ríos, que es la provincia vecina y, digamos, que comparte el río Uruguay con el Uruguay con Uruguay, precisamente, también tiene interés en que esto se lleve adelante. Pero bueno, está sujeto a un estudio de impacto, un estudio de factibilidad que sé que va a encarar la Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Cómo tomar que esto sea uno de los temas y una de las prioridades? Por ejemplo, el presidente de la Calle Pou en su discurso este año en la Asamblea General lo planteó de esa manera. ¿Eso también lo condiciona a la Argentina? Sí, pero creo que hay intereses coincidentes, ¿no es cierto? O sea, también se ha analizado la posibilidad de la navegabilidad del río Uruguay, Salto Grande, aguas arriba. Bueno, también puede ser un proyecto compartido, o sea que como siempre, es decir, una oferta de una mejor logística, de mejoras en el transporte, puede generar también una demanda, ¿no es cierto?, para lo que puede ser la provincia de Corrientes, la provincia inclusive de Misiones, si se avanzara con ese proyecto. Allí decía al principio, también la idea de conectar con otro paso más a Argentina con Uruguay en Bella Unión Montecaseros es un proyecto de interés común y que espero se pueda concretar lo más rápido posible. Cambiando de tema, ¿cómo analiza a los argentinos que se vienen a vivir al Uruguay, que son unos cuantos en el último tiempo? Sí, creo que fue más... fue mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En el sentido de... estábamos analizándolo otra vez. Hay dos maneras de pedir la residencia, ¿no? Sí. A través de la Dirección Nacional de Migraciones, a través de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cancillería Uruguaya. Tenemos los datos de migraciones, nos están faltando los datos, pero las residencias otorgadas en el año 21, ¿no es cierto?, fueron 1.600 y en el 2020 alrededor de 400. Es decir, uno dice, se cuadruplicó, o sea, pasaron de 400 a 1.600, o sea, no pasaron de 40.000 a 160.000, sino de 400 a 1.600. Lo mismo que las residencias fiscales, o sea, que en el periodo último, según información de la FIP, que se ha hecho pública, la FIP es nuestra oficina recaudadora de impuestos en la Argentina, que fueron 775 los argentinos que se radicaron con residencia fiscal, digamos, en
Uruguay. Vale decir, estoy diciendo, estas cifras pueden ser importantes, pero realmente no tienen lo que en algún momento parecía el éxodo de argentinos a Uruguay. Además estamos hablando de gente que tiene determinado poder adquisitivo, o sea que para el argentino de a pie, para el argentino común, que en algún momento tuvo casi una confusión, ¿no? Porque decían, bueno, hay un éxodo de argentinos, porque algunos medios en nuestro país planteaban eso, ¿no? Está habiendo casi una invasión de argentinos a Uruguay, y el ciudadano, como decía, el ciudadano común que decía, bueno, voy a ir a buscar empleo a Uruguay, había que empezar a averiguar y decía, bueno, no es tan fácil, o sea, no es que puede ir cualquiera, un carpintero, o digamos alguien en cualquier trabajo administrativo o en la industria o en la construcción, no era fácil, porque además tenía que pagar un alquiler que comparado con los precios que pagaba en Argentina era mucho mayor, que tenía servicios, la comida debe ser de otro valor. Ahí está diciendo que el Uruguay es caro en cierta medida. Para los argentinos es caro, sí. Para los uruguayos también puede llegar a ser en algún momento también. Bueno, quiero decir, esa supuesta invasión de los argentinos fue digamos, un número bastante más acotado y de gente con poder adquisitivo. Te dice, ¿no?, que los que llegan al Uruguay a vivir son argentinos que tienen mucho dinero. Sí, o sea, gente que se retira, por ejemplo, gente mayor que ya se ha jubilado y que, digamos, ha hecho fortuna, o que ocupan determinados nichos, ¿no? O sea, alguna empresa tecnológica, que vienen con su familia, pero estamos hablando de números reducidos, ¿no es cierto? O sea, no es esa invasión de... O sea, hay muchos más uruguayos todavía en Argentina que argentinos en Uruguay. Hablando casi que de invasiones, la de los uruguayos que van los fines de semana a Argentina, sobre todo a Buenos Aires, porque está muy barato también, ¿no? Bueno, en términos económicos, ¿cómo lee eso? Es una invasión muy bienvenida, sobre todo nuestros comerciantes reciben con los brazos abiertos a los uruguayos que van a hacer compras a Argentina, que se van a divertir, por esto que hablamos al principio, ¿no? Nuestros hábitos comunes, nuestra cultura común, que hace que vayan y se sientan también allá como en casa y que además puedan aprovechar la diferencia de precios como para traer lo que pueden comprar, ¿no? ¿Cómo está viendo hoy la realidad social de su país? Bueno, la realidad social es dura. Es dura, no es de ahora, se viene arrastrando. Hay de todos modos una red de contención social en Argentina, a través del Estado fundamentalmente, pero también a través de distintas organizaciones sociales, que de algún modo permiten a la gente, digamos, de menores recursos, enfrentar esta situación social. Y tenemos un problema, o sea, más allá de que ha habido una recuperación de la economía importante, después de la caída con la pandemia en el 2020, o sea, la economía se recuperó más de un 10%, bajó el desempleo, hubo muchos nuevos trabajos registrados y no registrados, pero tenemos un problema con la inflación que golpea sobre todo a los sectores de menores recursos, ¿no? Pero no le está pasando bien nuestro pueblo, hay una sociedad además en Argentina fracturada, que no es de ahora, sino que es, si uno tuviera que ponerle alguna frontera cronológica, es a partir de la dictadura militar del 76, o sea, una parte de la Argentina que puede acceder a muchas cosas, y otra parte de la Argentina que le faltan cosas elementales y que de algún modo por esta red que describía recién puede soportarlo, ¿no? Pero realmente es de algún modo es doloroso, ¿no? Esta fractura que existe en la sociedad argentina, fractura a este nivel, ¿no? A nivel social. Pero nuestro pueblo, bueno, es muy paciente y de algún modo ha sido atendido y se lo atiende desde el Estado, ¿no? Embajador, le agradezco su tiempo y su visita aquí al lado B. Al contrario, muchas gracias por invitar. Bueno, nosotros nos vamos. En minutos se viene La Letra Chica. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.